Mi hijo me prohibió ir a su boda, pero me envió una factura de 300,000 pesos para que pagara la fiesta acompañada de un mensaje descarado: agradece que te deje pagar. No dije ni una sola palabra, solo sonreí en silencio y convertí el día más importante de su vida en un recuerdo que jamás podrá olvidar. Historia real. El mensaje llegó un martes por la tarde, cuando el sol todavía entraba inclinado por la ventana de la cocina y el café se me estaba enfriando en la mesa. Lo vi vibrar sobre el mantel de flores gastadas y supe que algo no estaba bien antes de leer una sola palabra, porque una madre aprende a reconocer el silencio raro que antecede a las heridas. Abrí el teléfono y leí despacio: mi hijo me prohibía asistir a su boda, y como si eso no bastara, me enviaba una factura de 300,000 pesos para pagar la fiesta rematada, con una frase burlona que me pedía agradecimiento por dejarme pagar. No respondí. No levanté la voz. No sentí ganas de llorar en ese instante. Sentí algo más hondo y más frío: la certeza de haber sido borrada como madre y convertida en un cajero automático con piernas. Me quedé de pie frente a la estufa, escuchando el burbujeo suave de los frijoles, el reloj marcando los segundos con paciencia cruel, y pensé que la humillación no había sido un arrebato, había sido un cálculo. Él sabía exactamente lo que hacía. Sabía que esas palabras me atravesarían por dentro, y aún así eligió enviarlas. Cerré el teléfono, me lavé las manos como si acabara de tocar algo sucio y respiré hondo. No dije una palabra. Sonreí apenas una sonrisa, que no era de resignación sino de atención, porque cuando una mujer de mi edad se queda callada, no siempre es porque se rinde, a veces es porque está mirando todo el mapa. Mientras me sentaba, me di cuenta de que el silencio era una decisión. Si contestaba en ese momento, me convertiría en el personaje que ya habían escrito para mí, la madre dramática, la estorbo, la que no entiende el mundo moderno. No iba a regalarles eso. Me limité a leer de nuevo la factura, cada concepto innecesario, cada adorno pensado para impresionar a otros, y me pregunté en qué momento dejé de ser su madre para convertirme en una cuenta a cobrar. No encontré la respuesta ahí, pero supe que estaba en otra parte, en los años que parecían lejanos y que sin embargo habían conducido hasta ese mensaje. Crié a mi hijo sola durante más de 4 décadas, y no lo digo para pedir aplausos, lo digo porque el cuerpo recuerda. Recuerda las madrugadas, los turnos dobles, los zapatos remendados, el orgullo de ver una libreta con buenas calificaciones y la calma de una cena sencilla cuando el dinero no alcanzaba para más. Nunca le reproché nada. Nunca le cobré nada. Mi trabajo era sostener y el suyo crecer. Por eso aquel mensaje me dolió como una traición doméstica, una traición hecha con palabras comunes enviadas desde un teléfono caro. Volví a la mesa y me senté. Afuera pasó el camión del gas. El pregón se mezcló con el ruido de la calle. La vida seguía sin enterarse de que a mí me habían sacado del lugar más íntimo que existe la vida de un hijo. Pensé en la boda, como escenario, no como celebración. Una puesta en escena donde cada invitado cumplía una función y yo no encajaba en la imagen. Comprendí que no se trataba solo de amor, se trataba de estatus, de fotografías, de nombres bien colocados. Yo no combinaba con ese fondo. Recordé pequeñas señales que había preferido ignorar: las llamadas cada vez más cortas, las visitas postergadas, las decisiones tomadas sin avisar. Nada gritaba, todo susurraba. Y los susurros, cuando se juntan, construyen muros. La familia de ella, la novia, siempre hablaba bajo y medía a las personas por lo que aparentaban. Yo observaba y guardaba silencio, creyendo que el tiempo acomodaría las cosas. El tiempo no acomoda lo que uno no se atreve a mirar. Me levanté para servir el café ya frío y me reí sola, una risa breve y sin alegría. 300,000 pesos. La cifra no me asustó tanto como la ligereza con la que me la arrojaron encima. Pagar y agradecer, esa era la expectativa. Pagar sin estar, pagar sin voz. Me senté de nuevo
y pensé en la palabra injusticia no como un concepto grande, sino como una sensación concreta en el pecho. Injusticia es que te pidan todo y te quiten el derecho a existir. El teléfono volvió a vibrar. No lo tomé. Miré mis manos, las mismas que habían trabajado años enteros, las mismas que habían curado rodillas raspadas y preparado comidas sencillas, y sentí algo parecido a la claridad. Si me habían excluido de la boda, no me habían excluido de la realidad. Yo conocía el valor del dinero y el peso de las decisiones. Conocía los contratos, los plazos, las consecuencias. Y sobre todo conocía a mi hijo mejor de lo que él creía. No respondí ese día, ni el siguiente. Hice lo que siempre hice cuando la vida apretaba. Ordené la casa, acomodé papeles. Llamé a una amiga de confianza para escuchar su voz sin explicar demasiado. Ella me dijo que me cuidara, y yo le dije que lo estaba haciendo, porque cuidar también es poner límites aunque duelan. La noche llegó despacio. Apagué las luces de la cocina y me quedé un momento en la penumbra pensando en la palabra boda, en lo que debería significar y en lo que se había convertido. No sentí ganas de arruinar nada. Sentí ganas de entenderlo todo. Y entendí que mi silencio no era vacío, era una pausa necesaria antes de hablar con hechos. Me acosté tarde con el teléfono lejos y por primera vez en mucho tiempo dormí sin sueños. Al despertar, el mensaje seguía ahí intacto como una prueba. Lo miré una vez más y lo guardé. No iba a discutir por mensajes. No iba a suplicar un lugar. Si querían convertir el amor en una factura, yo iba a leer la letra pequeña. Ese fue el comienzo. No hubo gritos ni escenas. Hubo una mujer que decidió no responder y un mundo que creyó que eso significaba derrota. Yo sabía que significaba otra cosa. Significaba a ti. Nunca imaginé que una factura pudiera doler más que un insulto. Pero aquella mañana, cuando abrí el mensaje en mi teléfono, sentí como si alguien me hubiera empujado el pecho con fuerza y me hubiera dejado sin aire. Estaba sentada en la mesa de la cocina, la misma de siempre, la que había visto crecer a mi hijo, la que había resistido 40 años de desayunos sencillos, cuentas apretadas y silencios largos. Afuera, el ruido del camión del gas pasaba como cualquier otro día indiferente a lo que acababa de ocurrir en mi vida. El mensaje venía de mi hijo Julián. No había saludo. No había un mamá. Solo una foto adjunta y una línea de texto. Cuando abrí la imagen, vi claramente una factura detallada, elegante, llena de números que no parecían reales. 300,000 pesos. 300,000. Mis ojos recorrieron cada concepto como si fueran cuchillas. Salón banquete, decoración, música, coordinador, detalles premium. Todo para una boda a la que yo no estaba invitada. Leí el mensaje debajo de la imagen. Agradece que te dejo ayudar pagando. Así sin más. Sin una explicación. Sin vergüenza. Apoyé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando mis manos. Estaban arrugadas, manchadas por el tiempo, pero firmes. Esas manos habían trabajado toda mi vida. Esas manos habían lavado ropa ajena, cocinado para otros, limpiado casas, cosido dobladillos hasta la madrugada, para que Julián pudiera estudiar, vestirse bien, no sentirse menos que nadie. Y ahora, esas mismas manos temblaban no de miedo, sino de una mezcla amarga de incredulidad y claridad. No lloré. Eso me sorprendió incluso a mí. Pensé que lloraría como tantas otras veces en silencio, pero no. Sentí algo distinto, algo frío y ordenado, como cuando una finalmente entiende una verdad que llevaba años evitando. Me levanté despacio y serví café, el mismo de siempre cargado sin azúcar. Mientras el vapor subía a mi mente, empezó a ordenar recuerdos sin que yo los llamara. No como una avalancha, sino como piezas colocándose en su sitio. Recordé cuando Julián tenía 8 años y me pidió unos tenis caros porque todos sus compañeros los tenían. Yo no podía pagarlos. Le expliqué con paciencia, con culpa, con esa vergüenza que una aprende a cargar cuando es madre sola. Aún así, le prometí que haría lo posible.
Y lo hice. Trabajé más horas, acepté turnos extra, vendí un anillo que había sido de mi madre. Cuando se los entregué, me abrazó fuerte y me dijo que yo era la mejor mamá del mundo. ¿En qué momento ese niño se convirtió en el hombre que me hablaba como a una cartera? Tomé el teléfono otra vez. Volví a mirar la factura. No había mi nombre, pero sí una nota al final escrita como si fuera una broma interna. Contacto financiero principal, Beatriz. Mi nombre. Mi responsabilidad. Sin haberme preguntado nada. Sentí una presión en la sien, pero respiré hondo. No iba a reaccionar, no todavía. Minutos después el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada. El nombre de Julián apareció en la pantalla. Dejé que sonara un poco antes de contestar. No por juego, sino porque necesitaba escuchar mi propia respiración antes de oír su voz. ¿Ya viste lo que te mandé?, preguntó sin preámbulos. Sí, respondí. Mi voz sonó más tranquila de lo que esperaba. Qué bueno. Necesitaba confirmarte porque los proveedores ya están cerrando fechas y pagos. Guardé silencio unos segundos. Podía escuchar su respiración al otro lado, apresurada e impaciente. Julián, dije finalmente, ¿por qué me envías esto? Hubo un suspiro corto. Mamá, no empieces. Es solo una boda. Tú siempre has dicho que la familia apoya. La familia apoya, repetí despacio, pero no humilla. No te estoy humillando, estás exagerando. Solo te pedí ayuda. Deberías sentirte orgullosa de poder contribuir. Ahí estaba. No la petición, sino la expectativa. Como si fuera natural. Como si fuera obvio que yo debía pagar sin preguntar, sin estar sin importar. ¿Y por qué no puedo ir?, pregunté sin elevar la voz. Hubo una pausa incómoda. Eso ya lo hablamos. Es algo pequeño, íntimo. La familia de Mariana es diferente, mamá. No quiero conflictos. Colgué antes de que siguiera. No porque no pudiera escuchar más, sino porque ya había escuchado suficiente. Me quedé sentada largo rato después de la llamada. El café se enfrió. Afuera una vecina saludó desde la banqueta. Todo seguía igual y al mismo tiempo todo había cambiado. Por primera vez en muchos años dejé de preguntarme qué había hecho mal como madre. Dejé de buscar excusas para su comportamiento. Dejé de pensar que si yo hubiera ganado más, vivido mejor, hablado diferente, esto no estaría pasando. La verdad era más simple y más dura. Mi hijo había aprendido a avergonzarse de mí. Y alguien le había enseñado que eso era aceptable. Me levanté y fui a mi cuarto. Abrí el cajón donde guardaba papeles importantes. No lo hacía desde hacía años. Actas, recibos, contratos viejos, documentos que contaban mi historia mejor que cualquier álbum de fotos. Ahí estaba todo lo que yo había construido, lento, legal, honesto. Saqué una libreta y un bolígrafo. Me senté en la cama y empecé a anotar fechas, nombres, cantidades. No como una víctima, sino como alguien que por fin estaba mirando el mapa completo. Pensé en Mariana, su prometida. Siempre educada, siempre correcta, siempre con esa sonrisa medida que no llegaba a los ojos. Pensé en su familia en las cenas donde yo hablaba poco, porque sentía que cualquier palabra mía podía sonar fuera de lugar. Pensé en todas las veces que preferí callar para no incomodar a mi hijo. Y entonces entendí algo que me hizo sonreír por primera vez en días. Yo había callado por amor. Pero el silencio, cuando se alarga demasiado, deja de ser amor y se convierte en permiso. Cerré la libreta y volví a la cocina. Guardé la factura en una carpeta con cuidado, como quien guarda una prueba, no una obligación. El teléfono estaba quieto ahora. Sabía que volvería a sonar. Sabía que habría más presión, más mensajes, más intentos de hacerme sentir culpable. Pero también sabía algo más. Esa boda, esa factura, ese desprecio habían despertado en mí una claridad que ya no podía apagar. No iba a gritar. No iba a suplicar. No iba a explicar mi dolor una y otra vez esperando comprensión. Iba a hacer algo mucho más difícil y mucho más poderoso. Iba a poner un límite.
y mientras apagaba la luz de la cocina sentí que ese era apenas el comienzo. Durante los días siguientes, la factura se quedó sobre la mesa de la cocina, como un animal dormido, quieto pero amenazante. No la moví. Pasaba junto a ella. Cada mañana preparaba mi café, regaba las plantas, barría el patio, y ahí seguía recordándome que algo profundo se había roto. No era solo el dinero, era la forma, era el desprecio envuelto en palabras bonitas. El primer intento de presión llegó 2 días después. No fue Julián, fue un número que no tenía guardado. Contesté porque siempre contesto. Es una costumbre vieja de cuando una espera llamadas importantes. La señora Beatriz, preguntó una voz amable, demasiado amable. Sí, soy yo. Le hablamos de Eventos Magnolia. Queríamos confirmar que recibió el desglose final del pago correspondiente a la boda de su hijo. Sentí cómo algo se acomodaba dentro de mí. No sorpresa, confirmación. Sí lo recibí. Excelente. Entonces solo queríamos verificar el método de pago para poder liberar los servicios. La fecha se acerca y necesitamos cerrar. ¿Quién le dio mi contacto?, pregunté. Hubo una pausa breve, casi imperceptible. El joven se aclaró la garganta. El novio indicó que usted era la responsable financiera principal. Colgué sin decir nada más. No fue grosería, fue instinto. Mi cuerpo entendió antes que mi mente que esa conversación no me llevaba a ningún lugar seguro. Me senté despacio. Mis piernas ya no responden como antes cuando el corazón se acelera. Respiré hondo contando hasta 5 como me enseñó una doctora hace años, cuando todavía creía que el estrés era algo que podía manejarse con ejercicios de respiración. Así que no solo me habían excluido, me habían colocado en el centro del problema sin preguntarme. Me habían puesto como garantía silenciosa de un espectáculo al que no estaba invitada. Esa tarde Julián volvió a llamar. Esta vez contesté de inmediato. «Mamá, ¿por qué colgaste?», me dijo sin saludo otra vez. «Porque no autoricé a nadie a llamarme», respondí. «No exageres. Es normal. Tú siempre manejaste las cosas mejor que yo». Siempre. Esa palabra me cayó pesada. «Julián», le dije despacio, «yo no he aceptado pagar nada». «¿Cómo que no?». Su tono cambió. Pasó de confiado a molesto en segundos. «Ya te mandé todo». «Mandar no es pedir ni aceptar», contesté. Hubo silencio. Podía imaginarlo apretando los labios como hacía de niño cuando algo no salía como esperaba. «Mamá, no hagas esto ahora. Me estás poniendo en una situación difícil. Yo no te puse ahí, Julián». «Claro que sí. Siempre igual. Cuando necesito apoyo te pones complicada». No respondí. No porque no tuviera qué decir, sino porque entendí algo importante. Para él, mi silencio siempre había sido un problema solo cuando dejaba de beneficiarlo. Colgó sin despedirse. Esa noche casi no dormí. No por miedo, sino porque mi cabeza trabajaba sola, como si hubiera pasado años esperando este momento. Pensé en todas las pequeñas señales que había ignorado. Comentarios sueltos, miradas incómodas, silencios largos cuando yo hablaba de mi vida. No fue de golpe, fue lento, y por eso dolía más. Al día siguiente me vestí temprano y salí. No tenía un plan claro, solo una sensación. Caminé hasta el centro del barrio, entré a la papelería, compré otra libreta más grande. Después fui al banco. La joven que me atendió sonrió con cortesía profesional. Le pedí hablar con un asesor. No mencioné bodas, ni hijos, ni dramas. Hablé de control de límites de autorizaciones. Pregunté cosas que nunca había preguntado antes. Tomé notas. Hice que me explicaran todo 2 veces. Mientras escuchaba sentí algo parecido al orgullo. No por el dinero, que nunca fue mucho, sino por entender que incluso ahora yo podía decidir. Cuando salí del banco el sol estaba alto. Me senté un momento en una banca. Observé a la gente pasar, cada quien con su vida, sus problemas, sus ilusiones. Pensé en cuántas mujeres como yo
habrían pagado cosas que no les correspondían solo para no perder a sus hijos. Esa tarde llegaron los mensajes. Primero uno de Julián seco corto. Luego otro más largo explicando gastos, compromisos, lo mucho que se esperaba de ese evento. Después, uno de Mariana. El primero que me enviaba directamente en meses. Beatriz, espero que estés bien. Julián me comentó que hay una confusión con los pagos. Queríamos aclararlo contigo. La leí varias veces. No había disculpa. No había invitación. Solo una gestión. No respondí. Al día siguiente recibí otro mensaje, esta vez de la madre de Mariana. Un texto largo, cuidadosamente escrito, lleno de palabras como familia, tradición, esfuerzo. Me hablaba de lo importante que era esa boda para todos, del honor de participar. Honor. Sonreí sola. Fue entonces cuando entendí que no se trataba solo de Julián. Era todo un sistema. Personas acostumbradas a decidir quién vale y quién paga. Esa noche, mientras cenaba algo sencillo, escuché un golpe suave en la puerta. Era mi vecina Rosa. Venía a devolverme un tupper. Me miró y supo cómo saben las mujeres que han vivido lo suficiente. ¿Todo bien?, me preguntó. Todo en orden, le dije. Asintió. No admitió más preguntas. Antes de irse, me apretó la mano. No dejes que te pasen por encima, Bea. Cuando cerré la puerta sentí que algo se afirmaba dentro de mí. No estaba sola. Nunca lo estuve. Solo había olvidado mirarme como alguien que merecía respeto. Volví a la mesa de la cocina. Abrí la libreta nueva. Escribí en la primera página una sola frase clara, sin adornos. Yo decido. Doblé la factura con cuidado y la guardé en un sobre. No para pagarla. Para recordarme por qué no debía hacerlo sin condiciones. Sabía que esto iba a escalar. Sabía que vendrían reproches, chantajes, silencios más largos. Pero también sabía algo que me dio una calma nueva. Por primera vez en muchos años no estaba reaccionando. Estaba eligiendo. Y esa elección iba a cambiarlo todo. La primera grieta apareció de una forma tan pequeña que casi pasa desapercibida. Fue una llamada perdida nada más. Un número desconocido seguido de un mensaje de voz que no escuché de inmediato. Dejé el teléfono sobre la mesa y seguí pelando papas para la comida. El cuchillo golpeaba la tabla con un ritmo tranquilo, doméstico, como si mi vida no estuviera empezando a cambiar por dentro. Escuché el mensaje hasta más tarde, cuando ya había oscurecido y la casa estaba en silencio. Señora Beatriz, le hablamos del Salón Jardines del Lago. Necesitamos confirmar el anticipo pendiente para reservar definitivamente la fecha. El plazo vence mañana por la mañana. No había reproche en la voz, tampoco urgencia exagerada. Era el tono neutro de alguien acostumbrado a cobrar y seguir adelante. Lo volví a escuchar una segunda vez más atenta. Anticipo pendiente. Fecha. Mañana por la mañana. Sonreí, pero no de alegría. Sonreí porque por fin entendí algo esencial. El control no estaba donde Julián creía. Nunca lo había estado. A la mañana siguiente me levanté temprano. Me bañé con calma, me puse ropa sencilla, la de todos los días. Nada especial. No necesitaba verme fuerte. Ya lo era. Preparé café y me senté frente a la ventana mientras amanecía. Pensé en Carmen, una amiga de hace años, que siempre decía que las decisiones importantes no se toman con prisa, sino con claridad. Yo ya tenía claridad. El teléfono volvió a sonar a las 9 en punto. Era el mismo número. Buenos días, señora Beatriz. Buenos días. Solo llamamos para confirmar el pago del anticipo, así podemos proceder. Entiendo, respondí. Antes de continuar necesito aclarar algo. Yo no he autorizado ningún cargo ni ningún compromiso financiero. Hubo silencio. Un silencio corto, profesional, pero real. El novio nos indicó que usted estaba a cargo. El novio se equivocó, dije con suavidad. Cualquier pago o compromiso debe ser autorizado por mí por escrito. Hasta entonces no hay nada que confirmar. ¿Desea cancelar la reserva? No, dije. Deseo que todo se haga correctamente.
Colgué sin esperar respuesta. No sentí miedo, sentí orden. No pasaron ni 10 minutos cuando Julián llamó. ¿Qué hiciste?, preguntó sin saludar. Aclaré una confusión. Me estás dejando mal parada con la gente, mamá. No te estoy dejando en ningún lado. Tú me pusiste ahí. Su respiración era agitada. Escuché pasos, voces de fondo. Estaba en el trabajo o con Mariana, no lo sabía, pero no importaba. No puedes hacer esto ahora. Todo está organizado. Todo está organizado sin mí, respondí. Eso incluye el dinero. Hubo un silencio más largo esta vez. Entonces no vas a pagar. No dije eso. ¿Entonces qué? Voy a pagar solo lo que yo autorice y bajo mis condiciones. Se rió una risa corta, nerviosa. Mamá, no seas ridícula. Así no funcionan las bodas. Así funcionan mis límites, contesté. Colgó. Ese día las llamadas empezaron a multiplicarse. El florista, el coordinador, una persona del servicio de música, todos educados, todos confundidos, todos con la misma historia. Yo era la responsable financiera. A todos les dije lo mismo. No había autorización sin mi firma. No había urgencias que anularan eso. Por la tarde Mariana me escribió: Beatriz, esto se está saliendo de control. Hay gente muy molesta. ¿Molesta conmigo?, respondí. No. Bueno, sí. Un poco, pero sobre todo preocupada. Son proveedores serios. Yo también soy una persona seria, escribí. Por eso hago las cosas bien. No contestó. Me serví un plato de sopa y comí despacio. Cada cucharada me anclaba al presente. No estaba haciendo nada malo. Estaba haciendo lo correcto aunque incomodara. Al día siguiente el primer síntoma de pánico real apareció. No fue una llamada. Fue una visita. Escuché el timbre a media mañana. Abrí la puerta y ahí estaba una mujer elegante, bien arreglada, con una carpeta en la mano. La madre de Mariana. Beatriz, dijo con una sonrisa tensa. Necesitamos hablar. Pasé a la sala no por cortesía, sino porque siempre he creído que las conversaciones difíciles deben darse de frente. Se sentó recta como si estuviera en una reunión de negocios. Esto se está complicando innecesariamente, comenzó. Julián está muy estresado. Lo entiendo. Además, la boda es un evento importante. Hay compromisos sociales. También lo entiendo. Entonces, ¿por qué estás deteniendo los pagos? No los estoy deteniendo. Estoy pidiendo que se hagan correctamente. Ella frunció los labios. Beatriz, con todo respeto, tú no entiendes cómo funcionan estas cosas. La miré con calma. Sentí algo curioso. No rabia. No vergüenza. Lástima. Entiendo perfectamente cómo funcionan, dije. Por eso no voy a firmar nada que no haya acordado. Esto no es momento para imponer condiciones personales. Esto no es un capricho. Es una decisión. Suspiró molesta. Julián dice que siempre has sido así, que te cuesta soltar el control. Sonreí levemente. Nunca tuve control, solo responsabilidad. Y la responsabilidad no se suelta. Se levantó sin despedirse. Esa noche Julián llamó otra vez. Su voz ya no era segura, tampoco agresiva. Era tensa, quebrada. Mamá, ¿qué quieres lograr con esto? Quiero respeto. Eso es todo, eso es todo. No puedes hacerme esto. Es mi boda. Y yo soy tu madre, no tu banco. Silencio. Por primera vez no supe qué estaba pensando. Y eso me confirmó que algo había cambiado. Colgamos sin resolver nada. Me senté en la cama cansada pero tranquila. Pensé en cuántas veces había cedido para evitar este tipo de conversaciones. Pensé en lo fácil que habría sido pagar, callar y desaparecer. Pero también pensé en cómo me habría sentido después. Pequeña, invisible, usada. No me dije en voz baja, no esta vez. Apagué la luz con una certeza nueva. El primer golpe ya se había dado sin gritos, sin escándalos, y había sido suficiente para sacudirlos. Lo que no sabían aún era que ese solo había sido el inicio. El error fue pensar que yo iba a cansarme primero. Lo noté en la forma en que cambiaron las llamadas, ya no eran educadas ni confusas,
ahora venían cargadas de una urgencia mal disimulada. El tercer día después de haber detenido los pagos, el teléfono sonó antes de que saliera el sol. No contesté. No porque no escuchara, sino porque aprendí hace tiempo que quien llama tan temprano no busca diálogo, busca dominio. Me levanté, hice mi cama, abrí la ventana y dejé entrar el aire frío de la mañana. El barrio estaba en silencio, apenas interrumpido por un perro ladrando a lo lejos. Me preparé café con la misma calma de siempre. No había prisa. La prisa ya no era mía. Cuando el teléfono volvió a sonar, ya estaba sentada a la mesa. Contesté. Mamá, dijo Julián, esta vez sin dureza, pero con algo peor, una falsa cercanía. Tenemos que hablar. Estoy hablando contigo, respondí. No así. Necesitamos vernos. Esto se está saliendo de control. Miré mis manos otra vez. Seguían firmes. No se ha salido de control. Solo dejó de estar en el tuyo. Suspiró. Escuché cómo se pasaba la mano por el cabello, un gesto que conozco desde niño. Mariana está muy afectada. Su familia también. Están diciendo cosas. ¿Qué cosas que está siendo difícil? Que no entiendes la importancia de este evento. Sonreí sin alegría. Nunca he tenido problema en entender lo importante. He tenido problema en aceptar el desprecio. Eso no es justo, dijo rápido. Nadie te desprecia. Me excluyeron, Julián. Me usaron como garante. Me hablaron como si yo debiera agradecerlo. Eso no es un malentendido. Hubo un silencio incómodo. No de reflexión, sino de cálculo. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó. Quiero claridad. ¿Sobre qué? Sobre todo, sobre mi lugar, sobre el dinero, sobre el respeto. Colgó sin responder. No fue una despedida, fue una retirada. Ese mismo día llegó el mensaje que confirmó lo que ya sabía. No venía de Julián, ni de Mariana, ni de su familia. Venía del coordinador del evento. Un correo largo, cuidadosamente redactado, explicando que la boda estaba diseñada bajo ciertos estándares, que los proveedores tenían tiempos estrictos, que cualquier retraso ponía en riesgo la calidad del evento. Leí todo con atención. Al final una frase destacaba más que el resto. Confiamos en su compromiso para no afectar el día especial de su hijo. Cerré el correo y me recargué en la silla. Compromiso. Qué palabra tan usada y tan vacía cuando conviene. Pensé en mi propio compromiso durante más de 40 años. Criar sola, sostener un hogar, renunciar a cosas que nunca recuperé. Ese compromiso nunca necesitó contratos ni correos formales. Simplemente se asumió. Esa tarde decidí salir a caminar. Necesitaba mover el cuerpo para ordenar la mente. El parque estaba lleno de madres con niños pequeños, de parejas jóvenes, tomándose fotos de abuelas cuidando nietos. Me senté en una banca y observé sin envidia, sin tristeza, solo con una distancia nueva. Fue ahí donde entendí la siguiente jugada. No se trataba de responder a cada ataque, sino de dejar que ellos mismos mostraran hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Esa noche Julián volvió a llamar. Su voz era distinta, más baja, más tensa. Mamá, dijo, Mariana quiere hablar contigo. No respondí de inmediato. ¿Para qué? Para aclarar las cosas. Ella siente que hay muchos malentendidos. Los malentendidos se aclaran cuando ambas partes importan, respondí. Ella importa, mamá. Es mi futura esposa. ¿Y yo qué soy? Hubo una pausa larga. Eres mi mamá. Eso no es una respuesta, dije. Escuché cómo tragaba saliva. Por favor, solo escúchala. Acepté. No porque me convenciera, sino porque sabía que escuchar no me quitaba poder. Al día siguiente, Mariana vino a mi casa. Llegó puntual, bien vestida, con esa serenidad que siempre usaba cuando quería parecer razonable. Se sentó frente a mí en la sala, cruzando las piernas con elegancia. Gracias por recibirme, dijo. Asentí. Quiero empezar diciendo que nunca fue nuestra intención hacerte sentir mal. Nunca fue su intención invitarme, tampoco pensé, pero no lo dije. La boda es algo muy importante para nosotros, continuó.
Hay expectativas, compromisos, cosas que quizá no te hemos explicado bien. No me explicaron nada, dije con calma. Me enviaron una factura. Demasiado directa tal vez, pero necesaria. Mariana frunció ligeramente el ceño. Entiendo que eso pudo parecer brusco. Parecer no. Fue, suspiró. Beatriz, tú sabes que Julián te quiere. Lo sé. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? La miré directo a los ojos. Porque me cansé de ser invisible. Se acomodó en el asiento. Su voz cambió un poco. Nadie te ve así. Yo sí. Hubo silencio. Un silencio real, no incómodo, sino revelador. Mira, dijo finalmente, quizás podamos encontrar un punto medio. No necesitamos que pagues todo, solo una parte, algo simbólico. ¿Simbólico para quién? Para mostrar apoyo. ¿Apoyo a qué? Pregunté. A una celebración donde no existo. No respondió de inmediato. Las cosas no son tan simples. Para mí sí lo son, dije. O estoy o no estoy. Y si no estoy, no pago. Su expresión se endureció por primera vez. Estás poniendo a Julián en una situación muy difícil. Julián se puso ahí cuando decidió avergonzarse de su origen. Se levantó. Caminó un poco por la sala como buscando palabras más afiladas. Con todo respeto, Beatriz, tú no entiendes el mundo en el que él se mueve ahora. La miré tranquila. Ese mundo no me quiere, y está bien. Lo que no voy a hacer es financiarlo. Se quedó quieta. Me observó como si me viera por primera vez. Entonces no esperes que esto termine bien. Sonreí despacio. Nunca esperé que terminara bien para todos. Solo esperaba que terminara con dignidad para mí. Se fue sin despedirse. Esa noche no hubo llamadas, no hubo mensajes. El silencio fue tan espeso que casi podía tocarse. Sabía que no era paz, era reorganización. Al día siguiente el primer rumor llegó a través de Rosa. Me encontró en la calle y bajó la voz. Dicen que estás causando problemas con la boda de tu hijo. Asentí. Dicen que eres muy dura. Sonreí. Siempre dicen eso de las mujeres que dejan de ceder. Me apretó el brazo. Haz lo que tengas que hacer. Ese apoyo pequeño cotidiano valía más que 1000 palabras bonitas. Esa tarde el teléfono sonó una vez más. Era Julián. Mamá dijo esta vez, sin rodeos. Están considerando cancelar algunas cosas. Eso es una decisión de ustedes. Si cancelan, perderemos depósitos. Eso también es una decisión de ustedes. No te importa. Me importa mi relación contigo. No me importa sostener una mentira. No respondió. Colgó. Me quedé sentada escuchando el silencio de la casa. No había gritos, no había lágrimas, solo una calma firme que no recordaba haber sentido antes. Entendí entonces que ya no se trataba solo de dinero ni de una boda. Se trataba de algo más grande, de quién manda cuando una madre deja de sacrificarse en silencio, y supe con una certeza que me erizó la piel que lo que venía después iba a obligarlos a mostrar su verdadero rostro. La mañana en que todo empezó a torcerse de verdad, no hubo gritos ni amenazas directas. Fue más sutil, más peligroso. Me desperté con la sensación de que algo se había movido durante la noche, como cuando la casa cruje, y sabes que no fue el viento. Preparé café, abrí las cortinas y vi el cielo gris pesado como si también estuviera esperando algo. El primer mensaje llegó a las 8:12. No era de Julián. Era de un número que no tenía guardado. Beatriz, habla Carlos, el organizador del evento. Necesitamos vernos hoy. Es urgente. Leí el mensaje 2 veces. No respondí. Seguí con mi rutina. Barrí el patio, alimenté a las plantas, doblé ropa limpia. No porque quisiera fingir normalidad, sino porque esas acciones me mantenían anclada. Había aprendido que cuando otros quieren imponerte su urgencia, lo peor que puedes hacer es adoptarla. A las 9 llegó otro mensaje, esta vez más largo. Beatriz, la situación se está complicando innecesariamente. Hay contratos firmados, proveedores preocupados y decisiones que no pueden seguir en pausa. Esto afecta directamente a tu hijo. Ahí estaba la palabra clave.
Tu hijo, no el evento, no los contratos. El vínculo emocional usado como palanca. Me senté en la mesa y dejé el teléfono frente a mí. Pensé en Julián de niño cuando se escondía detrás de mi falda si alguien levantaba la voz. Pensé en cómo siempre quise protegerlo de todo, incluso de sí mismo. Y entendí que esa protección mal entendida nos había traído hasta aquí. Respondí con un mensaje corto. No he firmado ningún contrato. Cualquier decisión financiera debe pasar por mí por escrito. Nada más. No pasaron ni 5 minutos cuando el teléfono sonó. Contesté. Señora Beatriz, dijo una voz masculina segura entrenada. Necesitamos resolver esto hoy. ¿Resolver qué? Pregunté. Los pagos pendientes, las reservas, la logística. Usted figura como contacto financiero principal. Figura no significa que haya aceptado, respondí. Hubo un silencio breve, seguido de una risa controlada. Entiendo que esté molesta, pero estas cosas no se manejan así. Hay compromisos. ¿Compromisos de quién? ¿De su hijo o de su familia política del evento? No escuché mi nombre en esa lista, dije con calma. Cambió el tono. Mire, Beatriz, voy a ser directo. Si los pagos no se confirman, hoy habrá consecuencias, penalizaciones, cancelaciones, y eso va a recaer en Julián. Respiré hondo. Carlos, voy a ser igual de directa. Mi hijo tomó decisiones sin consultarme. Yo no voy a rescatarlo de eso sin condiciones. ¿Condiciones? Preguntó casi ofendido. Respeto, dije, y claridad. Colgué. A las 10 en punto, Julián apareció en mi puerta. No avisó. No tocó con suavidad. Golpeó como cuando era adolescente y llegaba tarde. Abrí. Su cara estaba tensa, ojerosa, como si no hubiera dormido. ¿Qué estás haciendo? Me soltó apenas entró. Buenos días, Julián. No me saludes. Esto no es un juego. Nunca lo fue. Se pasó las manos por el cabello, caminó por la sala, miró alrededor como si la casa misma lo incomodara. El organizador dice que si no confirmas, hoy vamos a perder todo. Todo que el salón, el catering, la música, todo. Lo miré sin apuro. ¿Y yo qué gano perdiéndolo? ¿Cómo puedes decir eso? Alzó la voz. Es mi boda. Y yo soy tu madre. No me respondas así. No entiendes la presión que tengo encima. La presión que tienes la creaste tú. Se detuvo frente a mí. Sus ojos estaban brillosos, pero no de tristeza, de rabia contenida. Siempre igual contigo. Siempre queriendo controlar. No, Julián. Siempre queriendo ser respetada. Eso es egoísmo. Negarme a ser usada no es egoísmo. Me miró como si no me reconociera. Mariana está destrozada. Su familia piensa que la odias. No odio a nadie, dije. Pero no voy a pagar por una boda donde no existo. No es así. Es exactamente así. Se dejó caer en el sillón. Por un momento vi al niño cansado que había criado, y eso me dolió más que todo lo demás. Mamá dijo más bajo ayúdame, solo esta vez. Después vemos lo demás. Ese después lo había escuchado demasiadas veces. Después nunca llega Julián. Se levantó de golpe. Entonces dime qué quieres. Lo miré a los ojos. Quiero estar. Quiero ser reconocida. Quiero que nadie vuelva a hablarme como si me hiciera un favor dejándome pagar. Eso no depende solo de mí. Entonces no depende de mí pagar, respondí. Se quedó en silencio. Un silencio espeso, incómodo. Por primera vez no tenía una respuesta preparada. Se fue sin despedirse. Esa tarde el verdadero error ocurrió. No de mi parte, sino de ellos. Recibí un correo reenviado por error. No estaba dirigido a mí, pero mi nombre aparecía mencionado. Era una conversación entre el organizador, el salón, y alguien de la familia de Mariana. Hablaban de mí como si no existiera, como un obstáculo, como alguien que había que presionar. Beatriz no va a ceder, decía uno. Hay que hacerle sentir el peso de las consecuencias. Leí cada línea con una calma que me sorprendió. No rabia, no lágrimas, claridad absoluta. Imprimí el correo. Lo guardé en la carpeta junto con la factura.
A las 6 de la tarde sonó el teléfono otra vez. Esta vez era la madre de Mariana. Beatriz dijo sin rodeos: «Esto se está saliendo de proporción. No lo creo. Estamos hablando de una familia, de una unión. Estamos hablando de respeto». Suspiró con fastidio. «Siempre tan rígida. Por eso Julián es como es». Eso fue lo que más dolió. No el insulto, la facilidad con la que me culpaban por todo. Julián es como es porque tomó sus decisiones, respondí. Y yo ya no voy a cubrirlas. Colgó. Esa noche me senté sola en la cocina con la luz tenue, el ruido lejano de la televisión, de un vecino atravesando la pared. Pensé en cuántas veces había justificado a mi hijo ante otros, cuántas veces había cargado culpas que no me correspondían. Entendí entonces que el verdadero poder que había tenido siempre no era el dinero, ni el sacrificio, ni el silencio. Era mi disponibilidad incondicional. Y esa por primera vez la estaba retirando. El teléfono no volvió a sonar esa noche. Antes de dormir abrí la libreta y escribí algo nuevo. No rescataré a nadie que me hunda. Apagué la luz con el corazón acelerado, no de miedo, sino de anticipación. Sabía que el siguiente paso ya no sería una presión velada. Iba a ser un choque frontal. Y por primera vez no me sentía pequeña ante eso. El silencio duró exactamente 1 día y medio. No fue un silencio de paz, sino de estrategia. Lo supe porque lo había visto antes, aunque nunca dirigido contra mí. Cuando las personas acostumbradas a mandar se quedan calladas, no es porque acepten un límite, es porque están planeando cómo romperlo. La mañana del segundo día, desperté con una sensación rara, como si la casa estuviera demasiado quieta. Preparé café, me senté en la cocina y miré el reloj. Eran las 8:20 cuando llegó el primer mensaje. No era una súplica, tampoco una amenaza directa. Era peor. «Mamá, necesitamos hablar hoy. Todos. Esto ya no es solo entre tú y yo». Leí ese todos varias veces. Sentí un peso en el estómago, pero no retrocedí. Respondí con una sola palabra: «Bien». No pasó ni 1 hora cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con algo que no esperaba, aunque en el fondo sí. Julián estaba ahí, pero no solo. A su lado estaban Mariana y los padres de ella. 4 personas frente a mí como un comité, como si yo fuera un problema que había que resolver en conjunto. «Pasen», dije, haciéndome a un lado. No ofrecí café. No era una visita social. Nos sentamos en la sala. Yo en mi sillón de siempre. Ellos en el sofá, alineados como si se hubieran puesto de acuerdo hasta en la postura. Julián evitaba mirarme. Mariana tenía las manos entrelazadas, tensas. Sus padres mantenían esa expresión educada, que no esconde el juicio, solo lo disfraza. «Beatriz», empezó el padre de Mariana con voz firme. «Creemos que esta situación se ha malinterpretado». No dije nada. Aprendí que el silencio bien usado incomoda más que cualquier grito. Estamos aquí porque queremos una solución, continuó. Nadie quiere conflictos innecesarios. ¿Innecesarios para quien?, pregunté. Se aclaró la garganta. Para todos. Para la familia. Para la boda. La boda, repetí despacio. Mariana intervino entonces con una voz suave, calculada. «Beatriz, yo sé que te sientes desplazada, pero tienes que entender que hay dinámicas sociales, expectativas». «Dinámicas sociales donde no tengo lugar», dije. «No es así», dijo rápido Julián, levantando por fin la vista. «Esto se ha salido de proporción». «¿Por qué dejé de pagar en silencio?», pregunté. Su madre me miró con desaprobación. «No es momento de ironías. Estamos hablando del futuro de nuestro hijo». «Yo también hablé del futuro de mi hijo durante 40 años», respondí. Nadie me escuchó entonces. El padre de Mariana se inclinó hacia adelante. «Beatriz, seamos prácticos. La boda sigue adelante. Hay contratos firmados, hay depósitos en riesgo. Tú puedes evitar un desastre». «Evitarlo pagando», dijo Julián en voz baja. Lo miré. «¿Te das cuenta de cómo suena eso?», él apretó los labios. «No es así como lo digo. Es exactamente así como lo estás viviendo». Mariana suspiró, perdiendo por un segundo la compostura.
No puedes hacerte la víctima, Beatriz. Nadie te está atacando. Entonces, ¿por qué están todos aquí? Hubo un silencio incómodo. Nadie respondió de inmediato. Ese fue el momento en que entendí que ya no estaban tratando de convencerme. Estaban tratando de someterme. Mire, dijo la madre de Mariana con un tono más duro. En nuestra familia las cosas se hacen de cierta manera. Cuando alguien apoya, apoya sin condiciones. Apoyar sin condiciones es otra forma de desaparecer, respondí. Eso es una exageración. No lo es cuando te dicen que agradezcas poder pagar. Julián se removió en el asiento. Mamá, eso fue un malentendido. ¿Un malentendido escrito con números y fecha límite? No contestó. El padre de Mariana golpeó suavemente la mesa con los dedos. Esto ya está afectando la reputación de todos. Ahí estaba. La palabra que lo explicaba todo. La reputación importa más que el respeto, pensé. ¿Y mi dignidad?, pregunté en voz alta. ¿Dónde entra en su ecuación? Mariana me miró como si no entendiera el concepto. No es personal. Siempre es personal cuando se trata de una madre, respondí. La conversación empezó a subir de tono. No en volumen, sino en filo. Comentarios disfrazados de preocupación. Advertencias envueltas en consejos. Julián, atrapado en medio sin defenderme, sin atacarme, solo mirando el suelo, como si esperara que todo se resolviera solo. Entonces, ocurrió. La madre de Mariana dijo casi con desprecio. Beatriz, con todo respeto, si no puedes permitirte apoyar una boda de este nivel, quizá lo mejor es que des un paso atrás. Sentí el golpe, pero no me moví. No se garantizan mi presencia por mi dinero, dije. Mi presencia es un derecho, no una transacción. Eso no es realista, es humano. Julián se levantó de golpe. Ya basta, gritó. Esto no nos lleva a nada. Me miró con los ojos llenos de frustración. Mamá, ¿por qué haces esto? ¿Por qué ahora? Me levanté despacio. No porque estuviera cansada, sino porque necesitaba que me mirara desde otro lugar. Porque ahora sé quién soy, dije, y sé lo que no voy a volver a aceptar. El padre de Mariana negó con la cabeza. Entonces no esperes que las cosas sigan igual. Nada ya es igual, respondí. El silencio cayó pesado. Mariana se levantó visiblemente alterada. Julián, vámonos. Esto es inútil. Él dudó. Me miró por un segundo. En ese instante vi algo nuevo en su rostro. No enojo, no desprecio. Miedo. Miedo de elegir mal. Se fueron sin despedirse. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. No lloré. Me senté en el piso un momento respirando profundo, dejando que el temblor pasara. No por debilidad, sino por la descarga de años contenidos. Más tarde, cuando el sol ya caía, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Julián. Mamá dijo con la voz rota, esto se está saliendo de control. No, Julián. Por primera vez está siendo honesto. No sé qué hacer. Eso lo tienes que decidir tú. ¿Y tú qué vas a hacer? Lo pensé un segundo. Voy a mantenerme firme. Colgamos en silencio. Esa noche entendí algo fundamental. Ellos creían que el poder estaba en el dinero, en los contratos, en las apariencias. No se habían dado cuenta de que el verdadero poder se les estaba escapando de las manos. Yo ya no tenía miedo de perderlos. Y cuando una madre deja de tener miedo, todo el sistema empieza a temblar. La mañana siguiente, desperté con una calma extraña, una de esas calmas que no vienen del alivio, sino de la aceptación. Ya no esperaba llamadas amables ni disculpas sinceras. Sabía que lo que venía era otra cosa. Cuando las personas sienten que están perdiendo el control, dejan de fingir. Preparé café y me senté en la cocina con la libreta abierta frente a mí. Repasé nombres, fechas, mensajes. No como una obsesión, sino como quien revisa un mapa antes de cruzar un terreno difícil. Afuera el sol empezaba a calentar el patio, pero dentro de mí todo estaba frío y claro. A las 10 en punto sonó el teléfono. Era Julián. Mamá dijo sin rodeos, «Tenemos un problema serio. Siempre los tenemos», respondí. «No bromees». El salón llamó. «Dicen que si no se confirma el anticipo, hoy liberan la fecha.
Entonces la liberarán. No puedes decir eso así, su voz temblaba. No entiendes lo que significa. Sí, lo entiendo, significa consecuencias. Se quedó callado unos segundos. Mariana está destrozada. Mariana está enfrentando una realidad, dije. No es lo mismo. Eso fue demasiado para él. Siempre tienes que tener la razón, alzó la voz. Siempre tienes que enseñar una lección. No estoy enseñando nada. Estoy dejando de sostener. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. No sentí culpa. Sentí tristeza, pero una tristeza limpia, sin vergüenza. Pensé en cuántas veces había evitado consecuencias para protegerlo. En cuántas veces había pagado, explicado, justificado. Tal vez, si no lo hubiera hecho tanto, este momento no sería tan violento. Decidí salir. Fui al mercado, compré verduras, pan fresco, flores sencillas. La vida seguía y yo tenía que seguir con ella. Mientras caminaba entre los puestos, escuché risas, discusiones pequeñas, historias ajenas. Nadie sabía que una boda de 300,000 pesos estaba a punto de colapsar por la decisión de una mujer de 68 años que se cansó de callar. Cuando regresé a casa encontré varios mensajes sin leer. No los abrí de inmediato. Me lavé las manos, acomodé las compras, puse las flores en un vaso. Luego me senté y los revisé uno por uno. Mensajes del coordinador, del florista, del servicio de música, todos con el mismo tono: urgente, último aviso, penalización. Uno de ellos llamó mi atención. No era un reclamo, era una pregunta. Señora Beatriz, ¿podría confirmar si usted estará presente en el evento como familiar directo? Es un requisito para ciertos protocolos. Sonreí con ironía. Para cobrar no necesitaban mi presencia. Para cumplir formalidades sí. Respondí con una sola frase. No asistiré a ningún evento donde no he sido invitada formalmente, nada más. Minutos después el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Mariana. Beatriz, dijo con voz quebrada, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo qué? Sabes perfectamente a qué me refiero. Todo se está cayendo. No se está cayendo. Se está mostrando. Eso no es justo, empezó a llorar. Tú sabes lo que esto significa para mí. Respiré hondo. Mariana, ¿alguna vez te preguntaste qué significaba para mí? Hubo silencio. Yo no decidí excluirte, dijo al fin, pero aceptaste que me excluyeran. No era personal. Nunca es personal para quien no pierde nada. Su llanto se volvió más fuerte. Estás arruinando mi boda. No, estoy dejando de pagarla. Colgó. Me quedé sentada un buen rato escuchando el tic-tac del reloj. Por primera vez sentí el peso real de lo que estaba pasando. No solo estaban perdiendo dinero, estaban perdiendo control, imagen, narrativa, y eso los aterraba. Por la tarde llegó el golpe que no esperaba. No fue una llamada, fue un rumor. Rosa tocó a mi puerta con el ceño fruncido. Bea me dijo en voz baja, están diciendo cosas. ¿Qué cosas? Que eres una madre amargada, que quieres vengarte de tu hijo, que estás celosa de su felicidad. Asentí despacio. Era cuestión de tiempo. ¿Te importa? La miré y negué con la cabeza. No, me importa que Julián escuche eso y crea que es verdad. Como si lo invocara, el teléfono sonó otra vez. Era él. Mamá dijo agotado, están diciendo que odias a Mariana, que siempre fuiste controladora, que estás arruinando todo a propósito. ¿Y tú qué piensas? No respondió de inmediato. No lo sé, dijo al fin. Ya no sé qué pensar. Eso duele, Julián, pero es necesario. ¿Por qué no puedes simplemente ayudarnos y ya? Porque ayudar no es desaparecer. Su respiración era pesada. Entonces dime qué va a pasar. Pensé un momento. Va a pasar que el salón va a liberar la fecha, que algunos proveedores se van a ir, que habrá pérdidas económicas. Y va a pasar que tú tendrás que decidir qué es más importante para ti. ¿Mi boda o tú no, Julián? ¿Tu dignidad o tu miedo? No respondió. Colgamos sin acuerdo. Esa noche, mientras cenaba sola, llegó el mensaje final del salón.
Lamentamos informarle que al no haberse recibido el anticipo requerido, la fecha ha sido liberada y el contrato queda sin efecto según las cláusulas establecidas. Leí el mensaje despacio. No sentí triunfo. Sentí un nudo en el estómago, porque sabía que esto era solo el principio del verdadero conflicto. Minutos después Julián llamó. La cancelaron, dijo con voz apagada. Todo se calló. No todo respondí. Para mí sí. No supe qué decirle. No porque no tuviera palabras, sino porque había momentos en los que una madre tiene que permitir que su hijo sienta el golpe completo. Lo siento, fue lo único que dije. Colgó. Apagué la luz de la cocina y me senté en la oscuridad un momento. Pensé en Carmen, en lo que me habría dicho si estuviera ahí. Seguramente algo sencillo, sin drama. Algo como no te traiciones. Respiré hondo. Sabía que lo que venía ahora sería más duro. Cuando el dinero deja de fluir, las máscaras se caen. Y yo estaba a punto de ver quiénes eran realmente, no solo como familia política, sino como personas. Esa noche dormí poco, pero dormí sin culpa. El verdadero desenlace estaba acercándose. El día después de la cancelación fue más ruidoso de lo que imaginé. No en la casa que seguía en silencio, sino afuera, en el mundo que Julián había intentado comprar y que ahora le pasaba la factura. Me enteré de todo, por fragmentos, llamadas cruzadas, mensajes que no iban dirigidos a mí, pero que inevitablemente me alcanzaban. A las 7 de la mañana sonó el teléfono. No contesté. A las 7:10 volvió a sonar. Tampoco. A las 7:30 un mensaje de Julián apareció en la pantalla. Mamá, tenemos que vernos. Hoy, por favor. Leí ese por favor como nunca antes. No era exigencia, no era manipulación, era miedo. Respondí con una sola frase. Ven cuando quieras. Llegó poco después del mediodía. No traía el traje impecable ni el paso seguro de otras veces. Entró a la casa como alguien que vuelve a un lugar que había olvidado. Se quedó parado en la sala mirando alrededor, como si los muebles le devolvieran recuerdos que no sabía dónde acomodar. Siéntate, le dije. Se dejó caer en el sillón y se cubrió el rostro con las manos. No lloraba, pero estaba al borde. Todo se está desmoronando, mamá, dijo con la voz rota. No solo la boda, todo. Me senté frente a él sin tocarlo. Cuéntame. Respiró hondo varias veces antes de hablar. Después de que el salón canceló, los demás proveedores empezaron a retirarse. Algunos quieren penalizaciones. Otros dicen que no pueden devolver depósitos. Mariana no deja de llorar. Sus padres están furiosos. Dicen que quedamos en ridículo. ¿Quién quedó en ridículo?, pregunté. No respondió de inmediato. Dicen que fue por tu culpa, añadió al final. Asentí despacio. ¿Y tú qué dices? Que no sé. Que todo se salió de control. Julián, dije con suavidad. ¿Recuerdas cuando eras niño y rompías algo y tratabas de culpar al aire, al piso, a cualquier cosa, menos a ti? Me miró confundido. No estoy diciendo que esto sea como eso. Solo te pregunto, ¿qué parte de esto fue decisión tuya? Se quedó en silencio. Sus hombros se hundieron un poco. Yo acepté que no vinieras, dijo finalmente. Yo mandé la factura. Yo di tu nombre como contacto. No lo dije para que te culparas, aclaré. Lo dije para que entendieras dónde estás parado. Se pasó la mano por la cara. Mariana dice que todo esto demuestra que nunca la aceptaste. La miré directo a los ojos. ¿Tú crees eso o no? Dijo dudando. Pero tampoco sé qué creer ya. Ese fue el momento en que supe que algo se había quebrado dentro de él. No por mí, sino por la realidad. Me levanté y fui a la cocina. Serví café para los dos. El sonido de la cafetera llenó el silencio incómodo. Cuando regresé, él seguía ahí mirando el piso. Julián, dije al sentarme de nuevo, no soy tu enemiga, pero tampoco voy a ser tu excusa. Alzó la vista. Entonces dime qué hago. No puedo decirte qué hacer. Eso es parte del problema.
Siempre esperaste que alguien te resolviera las consecuencias. Se mordió el labio. Mariana dice que sus padres ya no quieren saber nada de mí si no arreglo esto. ¿Arreglar qué? La imagen dijo en voz baja. La impresión. El qué dirán. Suspiré. Hijo, cuando todo se basa en la imagen, cualquier grieta lo destruye todo. Se levantó y empezó a caminar por la sala nervioso. No entiendes la presión que tengo. Sí, la entiendo, dije. La viví toda mi vida. Solo que nunca tuve a quien pasarle la cuenta. Se detuvo frente a mí. Entonces esto es una lección número. Es una consecuencia. Se sentó de nuevo derrotado. Mariana quiere que hable contigo. Dice que todo esto se podría solucionar si fueras un poco más flexible. Sonreí sin humor. ¿Flexible con qué? ¿Con mi dignidad? No respondió. Ese mismo día por la tarde, Mariana llamó. No para hablar conmigo, sino para hablar de mí. Lo supe porque Julián me lo dijo después con la voz apagada. Le dijo a sus padres que siempre fui un obstáculo, que nunca quise verla brillar, que tenía envidia de su vida. ¿Y tú qué dijiste?, pregunté. Nada. Eso dolió más que cualquier insulto. Esa noche casi no dormí. No por arrepentimiento, sino por anticipación. Sabía que estábamos llegando al punto donde ya no habría medias tintas, donde alguien tendría que decir la verdad completa. Al día siguiente Julián volvió. Esta vez traía el teléfono en la mano. Tienes que ver esto, me dijo. Me mostró una cadena de mensajes, conversaciones entre Mariana y su madre, entre el organizador y la familia de ella. Hablaban de mí como de un problema que había que neutralizar, de cómo convencerte, de cómo presionarte, de cómo hacerte quedar como la villana si no cedías. Leí cada línea sin cambiar el gesto. ¿Sabías esto?, preguntó. No con estas palabras, respondí, pero sí con estas actitudes. Se sentó frente a mí temblando. Entonces todo este tiempo te adaptaste a un lugar donde nunca ibas a ser suficiente, completé. Se cubrió el rostro. Me siento como un idiota. No lo eres. Eres alguien que quiso pertenecer. Alzó la vista con los ojos rojos. ¿Y ahora qué? Ahora decides quién quieres ser cuando nadie te aplaude. No respondió. Se quedó ahí en silencio procesando algo que llevaba años evitando. Por la tarde ocurrió la confrontación que ya no podía posponerse. Mariana llegó a la casa sin avisar. Su rostro estaba desencajado, sin la serenidad habitual. Entró como una tormenta. «Esto es culpa tuya», me gritó apenas me vio. Julián se interpuso. «Mariana, basta». «No que escuche», dijo ella señalándome. «Me arruinó la vida, arruinó mi boda, arruinó todo». La miré con calma. «Tu boda no se arruinó por mí, se derrumbó porque estaba construida sobre dinero ajeno y desprecio. ¿Cómo te atreves?» «Me atrevo porque ya no tengo nada que perder». Julián nos miraba pálido. «Siempre quisiste controlarlo», siguió ella. «Siempre quisiste que dependiera de ti». «No, Mariana. Quería que se respetara a sí mismo». Se rió con amargura. «Eso es fácil decirlo cuando no eres tú la que queda mal». Julián habló entonces con una voz que no le había escuchado antes. «Quedamos mal porque mentimos, porque excluimos, porque dimos por hecho cosas que no nos correspondían». Ella lo miró como si no lo reconociera. «¿De qué lado estás?». Él tragó saliva. «Del lado de la verdad». El silencio que siguió fue brutal. Mariana lo miró con desprecio. «Entonces elige», dijo, «o ella o yo». Mi corazón se detuvo por un segundo, no porque temiera su respuesta, sino porque sabía que ese momento lo iba a marcar para siempre. Julián me miró. Luego la miró a ella. Su voz salió temblorosa pero firme. «No voy a elegir bajo amenaza». Ella soltó una risa seca. «Entonces ya elegiste». Se dio la vuelta y salió dando un portazo. Julián se quedó inmóvil. Yo tampoco me moví. No corrí tras ella, no lo abracé. Sabía que cualquier gesto mío podía inclinar la balanza de forma equivocada.
Al cabo de unos minutos se dejó caer en el sillón. Todo esto es un desastre, mamá. No, es una revelación. Me miró con una mezcla de dolor y claridad. Nunca me enseñaron a manejar esto. Te enseñé a trabajar, a respetar, a ser responsable. El resto tenías que aprenderlo tú. Asintió despacio. Creo que tengo que replantearlo todo. No respondí. No hacía falta. Esa noche cuando se fue me quedé sola en la sala. El silencio ya no era tenso. Era expectante. Sabía que el siguiente paso no sería mío, sería de él. Y entendí que pasara lo que pasara yo ya había ganado algo que nadie podía quitarme. Mi voz, mi lugar, mi verdad. La noche anterior al movimiento dormí poco, pero no por ansiedad. Dormí poco porque por primera vez en semanas mi mente estaba en silencio, como si ya hubiera tomado la decisión sin necesidad de consultarme. Me levanté antes del amanecer, me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo. No vi a una mujer derrotada. Vi a alguien cansada, sí, pero entera. Preparé café y abrí la libreta. No para repasar lo que había pasado, sino para confirmar lo que iba a hacer. No era una venganza impulsiva, era un ajuste, un acto de orden. A las 7 en punto encendí el teléfono. Había mensajes sin leer, llamadas perdidas, correos marcados como urgentes. No abrí ninguno. Antes hice algo sencillo. Llamé al banco. Buenos días, dijo la voz del asesor. Buenos días. Necesito confirmar algo sobre autorizaciones y responsabilidades vinculadas a mi nombre. Hablé con claridad sin dramatizar. Pregunté lo que tenía que preguntar. Confirmé lo que necesitaba confirmar. En menos de 20 minutos todo quedó asentado. Nada que llevara mi nombre podía avanzar sin mi firma expresa. Nada. Ni pagos, ni avales, ni compromisos indirectos. Colgué y me quedé un momento sentada escuchando el silencio de la casa. Ese fue el primer golpe. Invisible. Limpio. Irreversible. No pasaron ni 15 minutos cuando llegó el primer síntoma de pánico. Un mensaje del organizador. Beatriz, necesitamos hablar. Urgente. No respondí. Luego otro. Esto se está complicando más de lo necesario. Tampoco respondí. A las 8:30 sonó el teléfono. Contesté. Beatriz, dijo Carlos, ya sin tono amable. ¿Qué está pasando? Nada fuera de lo correcto, respondí. Los proveedores están nerviosos. Hay pagos bloqueados. Nadie puede avanzar. Eso es lo normal cuando no hay autorización, dije. Pero tu hijo está en medio de todo esto. Mi hijo decidió ponerme en medio sin preguntarme. Cambió de estrategia. Mire, Beatriz, esto no tiene que llegar tan lejos. Siempre hay maneras de arreglar las cosas. ¿Arreglar o forzar?, pregunté. Silencio. Colgué. A las 9 Julián llegó a la casa. Esta vez no golpeó. Tocó con los nudillos como cuando era niño y sabía que había hecho algo mal. Entró despacio. Se sentó sin que yo se lo pidiera. Todo está detenido, mamá dijo. Nadie puede hacer nada. Eso pasa cuando las cosas se hacen mal desde el principio. Me miró con desesperación. Están diciendo que tú bloqueaste todo. No bloqueé nada. Solo puse orden. Esto no es orden, es sabotaje. Lo miré fijo. Sabotaje es usar a alguien sin su consentimiento. Bajó la mirada. No pensé que llegarías hasta aquí. Yo tampoco pensé que me hablarías como me hablaste, respondí. Ambos estamos aprendiendo. Se pasó la mano por la cara. Mariana no me habla. Sus padres están furiosos. Dicen que quedé como un inútil. ¿Y tú cómo te sientes? Guardó silencio. Mal, dijo al fin. Vacío. Como si todo lo que armé se hubiera sostenido con hilos. Eso no lo rompí yo. Levantó la vista. Entonces dime, ¿qué quieres que haga? No te voy a decir qué hacer, Julián. Solo te voy a decir que no voy a volver a hacer yo. Me escuchó. No voy a pagar por una boda donde no soy bienvenida. No voy a firmar nada que no haya entendido. No voy a aceptar mensajes donde me hablen como si me hicieran un favor. Asintió despacio. ¿Y si todo se cae?
Entonces se cae, dije, y algo nuevo se construirá con verdad. Se levantó sin decir nada más. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Nunca te vi así, mamá. Nunca me dejé ver así, respondí. Ese día las reacciones se aceleraron. Llamadas cruzadas, correos tensos, amenazas veladas de demandas de pérdidas de reputación. Yo seguí con mi día. Cociné, limpié, fui a comprar pan. La vida no se detuvo porque una boda estuviera en crisis. Por la tarde la madre de Mariana llamó. Beatriz, esto ya es personal, dijo sin rodeos. Siempre lo fue. Estás poniendo a todos en una situación imposible. No, estoy saliendo de una situación injusta. ¿Sabes lo que estás provocando? Sí. Que cada quien se haga cargo de lo suyo. Eso no es cómo funciona la familia. Así debería funcionar. Su voz se endureció. No esperes que esto no tenga consecuencias. Las consecuencias ya las estaba pagando desde antes, respondí. Solo que ahora dejaron de ser silenciosas. Colgó. A las 6 de la tarde llegó el mensaje que confirmó que el golpe había sido certero. El salón principal notificaba oficialmente que al no contar con garantías financieras claras, suspendían cualquier reprogramación y cerraban el expediente. No había vuelta atrás. Minutos después Julián llamó. Todo está hecho un desastre, dijo sin energía. No todo, respondí. Que no, tu vida no se acaba por una boda. Se quedó callado. No sé quién soy sin todo esto. Eso es lo más honesto que me has dicho en mucho tiempo. Esa noche no hubo más llamadas. El ruido se había desplazado. Ya no estaba sobre mí, estaba sobre ellos, y esa era la señal de que el poder había cambiado de manos. Me senté en la cocina con la libreta abierta. Escribí una sola línea. El primer golpe no se dio con ruido, se dio con límites. Cerré la libreta y apagué la luz. Sabía que el siguiente paso no sería técnico ni financiero. Sería emocional. Alguien tendría que decir la verdad completa. Y esa verdad iba a doler más que cualquier factura. El día amaneció pesado como si el aire mismo supiera que algo iba a romperse. No hubo mensajes al despertar, ni llamadas tempranas. Ese silencio era distinto al de otros días. No era estrategia. Era agotamiento. Me preparé café y me senté a esperar sin saber exactamente qué, pero con la certeza de que ya no había vuelta atrás. A media mañana el teléfono vibró. Era Julián. Mamá dijo con una voz que no reconocí de inmediato: tenemos que vernos hoy. Ya no puedo seguir así. ¿Dónde? Pregunté. En tu casa. Necesito hablar contigo y con ellos. Entendí el ellos sin que lo dijera. Acepté. No por valentía, sino porque huir ya no tenía sentido. Llegaron poco después del mediodía. Julián entró primero pálido, con los hombros caídos. Detrás de él venían Mariana y sus padres. No traían la postura de otras veces. No había sonrisas medidas ni palabras ensayadas. Traían cansancio y rabia contenida. Nos sentamos en la sala, yo en mi sillón, ellos frente a mí. El mismo escenario, pero un equilibrio distinto. Vamos a decir las cosas como son, empezó el padre de Mariana sin rodeos. Esto se salió de control. Asentí. Se salió de control cuando dejaron de verme como persona, respondí. Mariana apretó los labios. Beatriz, dijo con voz tensa. Nadie quiso hacerte daño. No hace falta querer para hacerlo, contesté. Julián respiró hondo. Quiero que sepan algo, dijo mirando a todos. Yo tomé decisiones sin preguntar. Yo mandé la factura. Yo di el nombre de mi mamá como responsable. Su madre lo miró sorprendida. ¿Por qué dirías eso ahora?, susurró. Porque ya no quiero seguir mintiendo, respondió él. El silencio fue denso. Mariana lo miró como si no lo reconociera. ¿Entonces todo esto fue idea tuya?, preguntó ella. No del todo, dijo Julián. Pero sí lo permití. Me miró. Y eso incluye excluirte, mamá. Fui yo quien dijo que no vinieras. Pensé que así todo sería más fácil.
Sentí el golpe en el pecho, pero no me moví. Más fácil para quien pregunté. Para mí, respondió bajando la cabeza. La madre de Mariana se inclinó hacia adelante. Esto no cambia los hechos. Hay pérdidas, hay gente molesta. Nuestra familia quedó expuesta. ¿Expuesta a qué? Pregunté. A no poder comprar lo que no podían sostener. El padre de Mariana frunció el ceño. No es tan simple. Siempre es simple cuando se dice la verdad, respondí. Mariana se levantó. Estoy cansada de que me pinten como la villana, dijo, con voz quebrada. Yo solo quería una boda como la que siempre soñé. Y yo solo quería respeto, dije. Ninguna de las dos lo tuvo. Me miró con furia. Nunca me aceptaste. Te acepté como la mujer que Julián eligió, contesté. No acepté desaparecer para que tu historia fuera más cómoda. Julián se levantó también. Basta, dijo. Esto no va a resolverse si seguimos atacándonos. Miró a sus suegros. Ustedes empujaron esto más allá de lo razonable. El padre de Mariana lo miró con incredulidad. ¿Nos culpas ahora? Culpo a todos, incluyéndome, dijo Julián, por creer que el dinero podía tapar la falta de respeto. El silencio volvió a caer más pesado que antes. La madre de Mariana habló entonces con una frialdad que me sorprendió. Si no ibas a apoyar, Beatriz, lo mínimo era hacerte a un lado sin causar este desastre. Sonreí despacio. Hacerme a un lado fue lo que hice toda mi vida, y así terminé aquí. Julián me miró con los ojos enrojecidos. Mamá dijo no supe poner límites, ni contigo, ni con ellos, ni conmigo mismo. Asentí. Aprender duele. Mariana se cruzó de brazos. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Qué quieres? ¿Que cancelemos todo? ¿Que nos humillemos? No quiero nada de ustedes, respondí. Solo quiero dejar algo claro. Me incorporé despacio, no para imponerme, sino para hablar desde otro lugar. No voy a pagar por una boda donde no fui bienvenida. No voy a aceptar que me hablen como si me hicieran un favor. Y no voy a seguir sosteniendo decisiones que no me pertenecen. Miré a Julián. Eso no significa que deje de ser tu madre. Significa que dejo de ser tu escudo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y si pierdo todo por esto, perderás una ilusión falsa, dije. No tu vida. Mariana soltó una risa amarga. Qué fácil decirlo cuando no eres tú la que queda mal. La miré con calma. Yo quedé mal muchos años, solo que nadie lo llamó así. El padre de Mariana se levantó. Esto no va a terminar bien. Ya terminó, respondí. Julián se quedó en medio temblando. Quiero decir algo, dijo. Y necesito que me escuchen. Todos lo miramos. No voy a seguir adelante con una boda que se sostuvo sobre mentiras. No voy a pedirle a mi madre que pague para ser invisible. Y no voy a aceptar presiones que me conviertan en alguien que no reconozco. Mariana lo miró horrorizada. ¿Estás diciendo que? Estoy diciendo que necesito detenerme, respondió. Que necesito pensar. Y que si esto significa perderte, entonces tendré que cargar con eso. El silencio que siguió fue devastador. Mariana lo miró como si acabara de traicionarla. Entonces elige, dijo con voz dura. O sigues conmigo como planeamos o te quedas con ella. Mi corazón se detuvo un segundo, no porque temiera su elección, sino porque sabía que esa pregunta era una trampa. Julián respiró hondo. No voy a elegir bajo amenaza, dijo. Y no voy a elegir en contra de mi madre. Ella se rió sin humor. Entonces ya elegiste. Se dio la vuelta y salió sin mirar atrás. Sus padres la siguieron murmurando palabras que no quise escuchar. La puerta se cerró con un golpe seco. Julián se quedó de pie inmóvil. Luego se dejó caer en el sillón. Todo se rompió, mamá. No dije con suavidad. Todo se mostró. Me miró derrotado. No sé quién soy sin todo eso. Eso se descubre cuando el ruido se apaga. No lo abracé. No porque no lo amara, sino porque necesitaba aprender a sostenerse solo. Me quedé sentada frente a él, presente firme. Después de un rato se levantó. Gracias por no mentir más, dijo. Gracias por escuchar, respondí. Se fue al caer la tarde.
La casa volvió a quedar en silencio. Un silencio distinto, no pesado, limpio. Me senté sola en la sala y respiré hondo. Sabía que no había ganado nada en el sentido fácil, pero también sabía que algo había cambiado para siempre. La verdad había salido a la luz, y ya nadie podía volver a esconderla. La mañana después de que todo se dijera en voz alta, desperté sin sobresaltos. No hubo un vacío en el pecho, ni ese nudo que te acompaña cuando sabes que algo quedó mal cerrado. Me levanté despacio, abrí la ventana y dejé que el aire fresco entrara a la casa. La calle seguía igual, los vecinos salían a trabajar, los niños caminaban rumbo a la escuela. El mundo no se había detenido porque una boda se hubiera derrumbado. Preparé café y me senté en la cocina en la misma silla donde tantas veces había leído cuentas, cartas, mensajes que me pedían algo. Esta vez no había nada que responder. El silencio no me exigía nada. Por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Pasaron los días y las noticias llegaron solas sin que yo las buscara. La boda no se reprogramó. Algunos proveedores reclamaron lo que pudieron, otros simplemente cerraron el capítulo. La familia de Mariana dejó de llamar. No hubo disculpas ni explicaciones finales. Tampoco las esperaba. Cada quien cargó con lo suyo como siempre debió haber sido. Julián vino una tarde sin avisar. No traía prisa ni enojo. Traía cansancio, pero también algo nuevo en la mirada. Se sentó en la sala, miró alrededor como si viera la casa por primera vez. He estado pensando mucho, mamá dijo. Asentí de muestra de escucharlo. Me di cuenta de que vivía intentando impresionar a personas que nunca iban a aceptarme del todo. Y en ese intento te hice a un lado. No respondí de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque algunas palabras necesitan reposar. Eso duele, Julián, dije al final. Pero duele más cuando no se reconoce. Bajó la cabeza. No supe cuidar lo que sí tenía por querer comprar lo que no me pertenecía. Me miró con una mezcla de vergüenza y alivio. No te pido que me perdones rápido, solo que me dejes arreglar las cosas a mi ritmo. No te debo perdón ni tú me debes obediencia, respondí. Solo nos debemos respeto. Sonrió apenas. Eso quiero aprender ahora. Hablamos largo rato sin reproches, sin listas de errores. No arreglamos todo. Tampoco lo intentamos. A veces sanar no es volver a como estaba antes, sino construir algo distinto, más honesto, aunque sea más frágil. Cuando se fue cerré la puerta con suavidad. No sentí miedo de quedarme sola. Sentí alivio de no tener que cargar con decisiones ajenas. Esa noche cené algo sencillo. Lavé los platos, apagué las luces y me senté un momento en silencio. Pensé en todas las veces que confundí amor con sacrificio, presencia con pago, maternidad con desaparición. Nadie me lo enseñó distinto. Yo tampoco me lo cuestioné durante años. Pero aprender tarde sigue siendo aprender. Los días siguientes fueron tranquilos. Volví a mis rutinas, al mercado, al parque, a las charlas cortas con Rosa en la banqueta. Algunas personas me miraban con curiosidad, otras con distancia. No me importó. La opinión ajena pierde peso cuando ya no estás negociando tu valor. Una tarde encontré la libreta donde había escrito todo. La abrí en la primera página y leí aquella frase que había marcado el inicio de todo. Yo decido. Sonreí y la cerré. No necesitaba escribir más. Entendí entonces que la verdadera venganza no fue arruinar una boda ni provocar pérdidas. Fue recuperar mi voz sin gritar, mi lugar, sin pedir permiso, mi dignidad sin condiciones. Eso nadie pudo quitármelo. No sé qué pasará con Julián y Mariana. No sé si volverán a encontrarse o si ese capítulo ya se cerró para siempre. Lo que sí sé es que mi papel en su historia cambió. Ya no soy el respaldo silencioso ni la cuenta disponible. Soy una madre presente con límites claros, con amor, pero también con respeto propio. Esa es una lección que me costó décadas aprender.
Si llegaste hasta aquí escuchando esta historia, tal vez no sea casualidad. Tal vez tú también has callado demasiado. Tal vez te pidieron agradecer por dar, por pagar, por sostener incluso cuando te dolía. Si algo quiero dejarte es esto: poner límites no te hace mala persona, te devuelve a ti. Si esta historia tocó algo en ti, compártelo en los comentarios. Aquí nos leemos, nos entendemos y no juzgamos. Y si quieres seguir escuchando historias reales de mujeres que recuperan su voz y su valor, quédate en el canal y suscríbete. A veces escuchar a otra decir basta nos da permiso para decirlo también. Descargo de responsabilidad, disclaimer. Este video ha sido creado únicamente con fines informativos, educativos y de entretenimiento. Aunque nos esforzamos por garantizar que la información presentada sea reflexiva y bien investigada, el contenido se basa en fuentes públicas que incluyen, entre otros artículos, comentarios en redes sociales, foros públicos, análisis editoriales y testimonios generados por usuarios. No garantizamos la exactitud absoluta ni pretendemos ofrecer información oficial definitiva o exhaustiva. Este video no constituye asesoramiento profesional de ningún tipo y se recomienda encarecidamente a los espectadores que verifiquen los hechos por sí mismos y consulten fuentes fiables al formarse una opinión o tomar decisiones. Este contenido no tiene la intención de desacreditar, difamar o dañar a ninguna persona, grupo, entidad o nación. Por el contrario, su objetivo es presentar diversas perspectivas, crear conciencia y fomentar un diálogo respetuoso y una reflexión más profunda sobre el mundo que nos rodea. Te invitamos a abordar todo el contenido con pensamiento crítico y mente abierta. Gracias por ver nuestros videos y por ser una parte valiosa de nuestra comunidad. El equipo de Plato Frío.